Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, Génesis, transformados para reinar. Mensaje número 51. José, el Salvador del mundo y el sustentador de vidas. Génesis capítulo 41, los versículos del 42 al 57. Nosotros terminamos de regresar de Cesarea de Filipo, donde tuvimos una maravillosa comunión desde el día viernes, sábado, y hoy a la mañana estamos aquí en el auditorio de la iglesia en San Pablo. En estos 2 días nosotros estuvimos reunidos, los líderes de los 3 ítems muy importantes de la obra para su expansión, que son los responsables por las cooperativas y distribución de los libros, también los CEPEP, los responsables de los CEPEP, que son responsables en preparar a los trabajadores para el Señor, a ser buenos colportores y misioneros también para el exterior. Y también nosotros estuvimos con los líderes, el liderazgo, los hermanos que lidian con el colportaje, para nosotros también cambiar experiencias entre nosotros, animarnos unos a los otros. Tuvimos maravillosas comuniones, maravillosos momentos. Y yo no voy a dejar de hablar un poco de lo que hablamos ayer en el Light del PAC, porque todo lo que es hablado en este momento del mensaje 51 estará registrado en el alimento diario, respectivo alimento diario. Entonces, a mí me gustaría hablar usando la experiencia de José. José, él fue considerado por Faraón un hombre prudente y sabio. Hombre prudente y sabio porque José era aquel que consiguió interpretar los sueños de Faraón y él hizo con que Faraón percibiese que Dios estaba comunicándole lo que Dios iba a hacer y que Faraón tendría que tomar una decisión inmediata. Y necesitaba Faraón entonces de un hombre de confianza, un administrador general, para que este sueño, la advertencia dada a Faraón, pueda llegar a un buen término. Por tanto, José entonces habló a Faraón. Faraón, vamos a leer. Capítulo 41 de Génesis, versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Hermanos, este hombre prudente es un hombre responsable, es un hombre equilibrado, un hombre prudente, él es un hombre ponderado. Por tanto, hermanos, nosotros necesitamos ver que cuando Dios creó al hombre, Él ya creó al hombre con una responsabilidad. Por tanto, hermanos, no es un ser normal aquí en la tierra. Nosotros no tenemos responsabilidades. El hombre fue creado ya para asumir responsabilidades desde la creación. Por tanto, personas irresponsables vienen de los elementos de la caída, porque el hombre natural, creado por Dios, debe ser un hombre responsable. ¿Por qué?
Cuando Dios creó al hombre en Génesis capítulo 1, vamos a leer rápidamente. Génesis 1, cuando Dios creó al hombre, ya le dio al hombre una responsabilidad. Vamos al directo, al versículo 28. Voy a hacer un resumen, no tengo tiempo de detallar todos los puntos. Capítulo 1, versículo 28, dice así: y los bendijo Dios, Dios, cuando Él creó al hombre, Él tenía en mente un objetivo. Él tenía en mente un propósito para crear al hombre. Y para crear al hombre, para que el hombre pudiese cumplir lo que Él proyectó, planeó para el hombre, Él necesitaba bendecir al hombre. Por tanto, queridos hermanos, Dios no nos creó exigiendo de nosotros ser responsables y capaces por nosotros mismos. Nosotros dependemos de la bendición de Dios para asumir la responsabilidad que Dios daría al hombre. Por tanto, no haga nada sin la bendición de Dios. Nosotros necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos de la palabra de Dios, nosotros necesitamos andar con Dios y así, teniendo la bendición de Dios, nosotros tendremos cómo ser responsables conforme Dios nos ha creado. Y Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Ser fructífero es ser fecundos, es ser fértil. Entonces, fructificaos, ser fértiles, multiplicaos. Entonces, la bendición de Dios, hermanos, para el hombre. Muchas veces nosotros pensamos: Dios me bendijo, le voy a pedir mucha bendición a Dios para mí, solo que en su cabeza, ¿qué está? Que Dios me bendiga con mucho dinero, Dios me bendiga con una buena familia, hijos buenos, etcétera, etcétera. No, la bendición de Dios es para que nosotros seamos fructíferos para Dios, producir frutos para Dios y multiplicarnos. Y la fecundidad y la multiplicación son para llenar la tierra y llenar la tierra, poblar la tierra. ¿Para qué es? Es para gobernar la tierra, sujetar, sojuzgar la tierra a Dios. Entonces, esta es nuestra responsabilidad. El hombre no fue creado para estar de balde. El hombre fue creado para asumir una responsabilidad. Y la responsabilidad que Dios dio al hombre, hermanos, es ser fructífero para Dios, multiplicarnos, llenad la tierra y sojuzgad esta tierra para Dios. Entonces, usted no fue creado para estar de balde. No. Usted fue creado para asumir la responsabilidad. Por esto, hermanos, Dios creó y colocó al hombre en el jardín del Edén. En medio del jardín había creado el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios dijo explícitamente al hombre de que el hombre no debería comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que él comiera del árbol del conocimiento moriría. Esta fue la advertencia de Dios al hombre. Por tanto, esto indicaba que el hombre debería comer el árbol de la vida. Y el árbol de la vida simboliza al propio Dios que quiere dar su vida al hombre. Este árbol de la vida es Cristo, es el mismo Cristo que nosotros vemos en Juan capítulo 15. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que estando en mí da mucho fruto. Entonces, que no da mucho fruto, Él lo corta. Quien da fruto, Él poda para dar aún más fruto. Por tanto, hermanos, nosotros fuimos creados para estar unidos al árbol de la vida y ser fructíferos, por causa de la unión con el árbol de la vida. ¿Está?
Dios también dio una responsabilidad también al hombre. Capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para poner una hamaca y descansar. No, acá no nos dice así. Él puso al hombre en el jardín del Edén para labrar y lo guardase. Entonces, el hombre fue creado para asumir responsabilidades. Por tanto, infelizmente, el hombre no asumió la responsabilidad rápidamente porque la palabra responsabilidad viene del latín responderem y responderem significa usted atender inmediatamente a un comando, a un mandato. Cuando Dios habla al hombre, le da una responsabilidad. El hombre debe de reaccionar inmediatamente, responder a la voz de comando del Señor. Esto es responsabilidad. Por tanto, el hombre demoró en comer el árbol de la vida, le dio chance para que la serpiente entrase y engañase al hombre. Y de esta manera vino la gran tragedia de la humanidad. El pecado entró por medio de una desobediencia y la muerte también entró al mundo y la muerte pasó a todos los hombres y todos pecaron. Así, hermanos, sucede la gran tragedia humana. Por tanto, vamos a asumir nuestra responsabilidad. Y asumir responsabilidad significa ¿qué cosa? Nosotros vimos en Lucas capítulo 24. ¿Es así? Lucas capítulo 24, versículo 25. ¿Cómo nos dice? Entonces Él les dijo, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. La responsabilidad es dar una respuesta al hablar de Dios. Responder al hablar de Dios. Cuando Dios habla es un mando, un comando. Cuando Dios habla es para que el hombre obedezca y ejecute conforme a lo que Él habló. Pero si el hombre no cree en los profetas que son usados para que Dios hable, hermanos, el hombre, él queda ¿qué? Él no atiende a este mandato, a este comando. Él deja de asumir su responsabilidad. Pero gracias a Dios, hermanos, hoy nosotros tenemos muchos que son responsables hoy. Asumen su responsabilidad. ¿Cómo asumir su responsabilidad? Aquí habla en dos cualidades. ¿Cuáles son las dos cualidades? Primero, usted necesita no ser necio. Es lo contrario que dice así. Usted tiene que ser sabio. Y en segundo lugar, usted no puede ser tardo en actuar. Usted no puede ser lento. Usted no puede ser tardos de corazón, no puede demorar para actuar. Un corazón lento, un corazón letárgico, un corazón que dice, no, vamos a dejar para después, para mañana. Entonces, hermanos, no queremos ser conocidos como el pueblo de mañana. Vamos a hacer hoy aquello que el Señor habla, vamos a hacerlo hoy. Entonces vamos a hacerlo rápido, atender rápido, si no la serpiente entra, vamos a actuar rápido, solo que no hacerlo sin primero entender lo que Dios habló. A veces nosotros oímos un mensaje, dejamos pasarlo de una manera superficial, creemos que entendimos y vamos a ejecutar y en verdad Dios no habló aquello. Usted no entendió, entonces usted es un necio de corazón. Entonces, ¿cómo no ser necio de corazón?
Para esto, nosotros estamos pidiendo a las hermanas del Congreso de las Mujeres, ya 9 años que estamos practicando esto en San Pablo, y el principio es siempre, ¿cómo no ser necia, hermana, mujer necia? ¿Cómo no ser necias, hermanos? Es acompañar de cerca la palabra y entender lo que Dios está hablando. Para entender, usted necesita ir al fondo. Usted necesita hacer inmersión, transcripción, y usted necesita realmente, a través de la comunión con otras hermanas, usted entender lo que el Señor está hablando. Y cuando usted entiende lo que Dios quiere, usted debe actuar rápido, actuar inmediatamente. Esto es ser responsable. En la iglesia Dios necesita de responsables, saber exactamente lo que Dios está hablando. Tal es así que nosotros estamos hablando a los que coordinan la conferencia de tropas y capitanes, seguir el mismo modelo del Congreso de las Mujeres, es de que todos los que son responsables en coordinar las conferencias, sea cualquier función de todos los que participan, todos tienen que acompañar de cerca la palabra, necesita profundizarse en la palabra, si es posible hacer transcripción a mano, aún hermanos. Transcribir en el celular no sustituye la transcripción a mano. Parece que este método antiguo aún funciona más. Graba más en su cerebro, trabaja un poco más en usted. Por tanto, hermanos, y también tener comunión hasta nosotros entender lo que Dios quiere hablar. Cuando nosotros entendemos, hermanos, vamos a ejecutar rápidamente. No somos el pueblo de mañana. El hermano Don era un pueblo de hoy. Él daba una tarea y decían, ¿para cuándo, hermano Don? Y él decía, para ayer, ya estamos atrasados. Necesitamos ser aquellos que tienen rapidez en actuar a la palabra de Dios. Y José fue escogido porque era un hombre responsable y Dios estaba con él. Él tenía la sabiduría, él también tenía juicio en su cabeza, entonces él se tornó un hombre responsable y después enseguida fue escogido por Faraón. Y esta cuestión de ser rápido también está aquí en Génesis 41. Vamos a verlo. Génesis 41. Tal vez haya pasado desapercibido por usted. Vamos a ver en el capítulo 41. Después de haber explicado a Faraón sobre los 7 años de abundancia y vendrán 7 años de hambre, tan severa será el hambre que el pueblo se olvidará de los años de abundancia. Entonces José dijo lo siguiente, versículo 32. Y sucede el sueño a Faraón 2 veces. Significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces, hermanos, cuando Dios habla, cuando Dios ordena, era porque Dios quiere hacer ya para aquel momento. Dios no habla algo para que el pueblo, no da una voz de comando para que el pueblo ejecute en el año próximo. No, Dios cuando Él habla tiene un tiempo, tiene un timing. Nosotros tenemos que oír y ejecutar inmediatamente. Entonces Dios dio la visión a José a través de los sueños, de los 2 sueños de Faraón. Y entonces José estaba con prisa. José tenía urgencia. Faraón, usted no puede demorarse porque Dios estableció esto y Dios quiere ejecutarlo rápido. Entonces usted necesita rápidamente conseguir un hombre.
un administrador general que sea prudente y sabio. Y él tendrá administradores para ayudarlo a hacer esta administración. Entonces, hermanos, el segundo punto es la urgencia. Hermanos, nosotros estamos al final de los tiempos. No sé si ustedes creen esto. Estamos al final de los tiempos. Anteayer, nosotros hablamos varias veces en las comuniones informales. Ustedes saben que cada vez que nosotros almorzamos, cenamos, desayunamos o tenemos un tiempo libre sentado en el banco de Cesarea, y no demora 10 minutos para que estar rodeados de hermanos. Y allí, y en estas charlas informales, nosotros pasamos mucha información para los hermanos sobre la urgencia de nuestro momento. No solamente la urgencia en las cuestiones geopolíticas. Nosotros estamos justamente en un momento de crisis, de muchas guerras sucediendo, y guerras que afectan nuestra vida, guerras que hacen que el combustible suba, y el combustible subiendo afecta el costo de la vida. Puede estar también la inflación y también problema del petróleo. No solo la cuestión de combustible afecta a los fertilizantes, y en poco tiempo vamos a tener problemas con los productos agrícolas. Entonces, una cosa lleva a la otra. Entonces, este momento es un momento de crisis, es muy serio en la humanidad. Y esta guerra de Irán parece no haber salida, parece que no hay fin, no hay cómo tener una solución rápida. Y cuanto más demorado es, mayor tiempo va a pasarse en la crisis. Entonces, tenemos también la iglesia, Rusia y Ucrania, tenemos también China queriendo invadir Taiwán y cosas de este mundo. Nosotros estamos en medio y el mundo está muy polarizado, muy radicalizado, polos radicales. Aquí en Brasil la política está extremadamente polarizada. Entonces, hermanos, todo el mundo en la situación política, en la situación geopolítica, está todo tensionado. Está todo bajo tensión. Y usted trató con Oriente Medio, y Medio Oriente es un barril de pólvora. Aquel que encendió el primer fósforo explota. Medio Oriente, aún hoy tenemos muchas potencias nucleares, tienen armas nucleares. Quiere decir esto, si usted lanza la primera bomba nuclear, también el otro va a lanzar en contra de usted. Y en poco tiempo no habrá más fin. Todos serán destruidos. Por tanto, hermanos, estamos en este momento. Y la venida del Señor está a las puertas. Está a las puertas. Yo no voy a detallar mucho porque ya hablé en Cesarea de Filipo. Ayer también hablamos lo que hablamos en Brasilia. Aún en términos de inteligencia artificial, todo está llegando a un nivel que de aquí a poco todo aquello que estaba en las películas de ciencia ficción, que las máquinas iban a dominar a los hombres y la tierra iba a quedar caótica bajo el dominio de las máquinas, se está tornando realidad. Las máquinas piensan billones de veces más rápido que el cerebro humano. Tienen el tiempo de procesamiento mucho más rápido. Entonces, poco a poco, si usted quiere tener un hombre, en la cumbre el límite del hombre, no sé si me van a entender, estas super máquinas, el hombre va alimentando información en poco tiempo. La máquina consigue hacer muchos más veces superior que el hombre, una velocidad mayor, y va a llegar un momento, hermanos, que la máquina va a decir, ¿por qué nosotros necesitamos del hombre para que nos comande? Nosotros vamos a comandar al hombre y los hombres van a tornarse esclavos y nosotros vamos a dictar las reglas. Parece que ustedes están escuchando algo de otro mundo.
Pero hermanos, si dejamos, esto va a suceder. ¿No es así? En poco tiempo, la máquina va a hacer los tres poderes en uno solo. El ejecutivo, legislativo y el judicial en un solo lugar. La máquina decide. Y en lo judicial, la máquina, ¿cómo se dice, Rodrigo? La máquina es el juez. La máquina es el acusador y también el abogado de defensa. Entonces, la misma máquina hace los tres papeles al mismo tiempo. Entonces, hermanos, va a ser horrible. El hombre va a ser víctima. Al final, ¿para qué Dios creó al hombre entonces? La máquina va a tornarse el superior del árbol de conocimiento del bien y del mal. ¿Ustedes entienden? Porque la máquina no consigue tener vida. Entonces va a desarrollar hasta la cumbre del árbol de conocimiento del bien y del mal. Pero hermanos, nosotros estamos en la línea del árbol de la vida. Y Dios quiere que esta vida domine la tierra. No la computadora, no el conocimiento, sino que la vida. Por tanto, hermanos, antes que venga, que suceda todo este desastre, dejar pasar 10, 20, 30, 40 años, la tendencia es que suceda todo esto. Nosotros, hermanos, tenemos que predicar el evangelio del reino a toda tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Tiene que venir el fin. ¿Cuándo viene el fin de los tiempos? Cuando Cristo, los adolescentes saben, cuando Cristo encabece todas las cosas, ahí va a haber un fin. Ahí van a parar todo ese trabajo de las super máquinas, porque el hombre consiguió dejar que Cristo sea la cabeza. ¿Y quién va a ser la plataforma que va a sujetarse primariamente a Cristo? Es la iglesia. Pero toda la iglesia, no. Sión. ¿Quién es Sión? ¿Quién hace parte de Sión? Son aquellos que luchan por el reino. Somos nosotros. Dios va a contar con ¿quién? No es falta de modestia, no. Es la realidad. Dios necesita del hombre. Quien ve toda esta revelación de que por la palabra que estamos recibiendo, la revelación que estamos recibiendo, estamos apercibidos y también esta misma palabra nos da poder para hacer las operaciones. Y es lo que está sucediendo entre nosotros. Y también hablé en esta live al final que el resultado tiene que ser la edificación. Por eso, hermanos, nosotros tenemos tantas operaciones para la predicación del Evangelio del Reino en base para las iglesias, y a través de estas operaciones nosotros somos edificados, hermanos, uno con el otro, ¿no es así? Si usted se queda en su casa solo leyendo la Biblia, usted no es edificado con nadie. Pero si usted sale en algunas de las operaciones, emancipación, Vallada Sanchista tiene muchas actividades, ¿no es así, Vilmar? ¿Y estas actividades qué son? Son operaciones. Y estas operaciones que exigen que nosotros trabajemos juntos. Y cuando trabajamos juntos para hacer estas operaciones, somos edificados juntos. Y gracias al Señor, hermanos, muchos lugares están sucediendo la emancipación. Y todas las operaciones, hermanos, terminan trayendo mucha edificación. Porque por nosotros mismos, nosotros no queremos edificarnos con nadie. Por el árbol de la vida que nosotros somos influenciados. Nosotros somos individualistas. No queremos saber de nadie. No queremos saber del otro. Por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros somos individualistas. El ego, mi ego es el centro.
No quiero saber nada de los otros. Por esto, hermanos, en el viejo hombre, hasta el matrimonio es difícil. Hasta la persona que ama al que está al lado tuyo es tan difícil porque cada uno de nosotros defendemos lo nuestro. Hermanos, nosotros no queremos la edificación, pero gracias al Señor por la visión, por la palabra, nosotros somos impulsados a hacer estas operaciones para Dios, predicar el Evangelio. Los colportores están en las calles haciendo ¿qué? Haciendo estas operaciones, el TCI, emancipación, ven y ve, todo lo demás están haciendo estas operaciones. ¿Operaciones qué son? Es la actuación mía con usted. Y cuando nosotros salimos juntos, hermanos, nosotros somos edificados. Y en la edificación somos ¿qué? Nosotros tenemos aristas que lastiman uno al otro. Esto es bueno. El amor de Dios entonces actúa entre nosotros. El amor de Dios, en poco tiempo después de salir juntos, el amor de Dios nos suple y en poco tiempo sucede la edificación. Cuando sucede la edificación, hermanos, aumenta nuestra... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Alineamiento. Ustedes no están prestando atención. ¿Está durmiendo a mí? ¿Está cansado? Hermanos, nosotros somos pocos. Pero por la edificación, nuestro alineamiento es alto. Alineamiento significa el compromiso y el compromiso trae la movilización. El Señor consigue movilizarnos. Necesitamos hacer emancipación de las ciudades. Listo, los hermanos están listos, ¿no es así? Necesitamos emancipar a las iglesias hasta llegar, en el caso del estado de San Pablo, hasta llegar al 22%. Y aún tenemos 78% de las ciudades sin iglesias. Y por lo menos tenemos que colocar un testimonio en cada ciudad. ¿Con quién va a contar el Señor? Con nosotros. Con los 318 hombres nacidos en la casa de Abraham, alineados, comprometidos. ¿Y de dónde viene el compromiso? No viene por las artimañas humanas. El compromiso viene por la edificación. Ahí entonces, hermanos, el Señor puede contar con este ejército que va a traer al Señor de regreso. La dificultad va a ser cada vez mayor, pero nuestro compromiso también es cada vez mayor. Por eso el Señor habla en Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es contra la iglesia edificada. Contra la iglesia no edificada es fácil derrumbarla, pero contra la iglesia edificada las puertas del infierno no tienen más fuerza. Por eso estamos nosotros en este proceso de edificación, estamos tornándonos una guerrera fuerte del Señor. Y Apocalipsis 19, en aquel día, nosotros vamos a batallar con Cristo en la guerra de Armagedón, pisar en el lagar de la ira de Dios. Y nosotros vamos a derrotar al anticristo, al falso profeta y sus ejércitos. Y van a ser lanzados al lago de fuego y traer el reino de Cristo, el reino de justicia, el reino de paz de 1000 años. Y nosotros vamos a participar de este reino maravilloso. Por tanto, hermanos, necesitamos de responsabilidad, necesitamos de urgencia y nosotros necesitamos ver que todo esto debe resultar en la edificación. Y la iglesia edificada batalla con Dios, alineadas, comprometidas, y no solo esto, cuando el Señor vuelva, nosotros damos un lugar para que Él repose, porque el séptimo milenio será el año de descanso, de reposo del Señor. Necesitamos dar al Señor un lugar de descanso, que es la iglesia edificada. Y esta visión fue dada solo para Jacob. No fue dada para Abraham ni para Isaac, sino que en Jacob Dios definió, dejó más claro. La fecundidad y la multiplicación, ¿para qué es? Es para que nosotros llenemos la tierra, tengamos la edificación de la casa de Dios, para poder dominar sobre esta tierra. ¿Está bien? ¿Entendieron? Entonces vamos al mensaje.
Vamos a ver. Génesis 41. Vamos al versículo 41, 42 que el hermano pidió para que leamos. Dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. José precisaba da autoridade conferida por Faraó. Para administrar, José necesitaba de la autoridad conferida por Faraón. Sin la autoridad, usted no consigue administrar. Por esto, hermanos, Dios nos confirió autoridad para edificación. Entonces, versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Hermanos, aquí dice un anillo en su mano. ¿Saben qué es este anillo? No es una alianza simple, sino que en este anillo tiene un sello. Este sello, hermanos, es un sello. Es un sello como un sello personal. Por ejemplo, cuando un rey, él da una orden y como él, porque en aquel tiempo no había internet, como la persona que recibe lejos la orden del rey aparece escrito en algún lugar y el rey coloca su sello y sella este sello, su firma. Por tanto, José, para tener autoridad, necesitaba un sello. Necesitaban un sello para sellar, para tener autoridad. A partir de ahora vamos a construir graneros, vamos a construir almacenes para guardar comida en los años de abundancia. ¿Y quién habla esto? José. ¿Y de dónde viene la autoridad de José? De Faraón. Faraón le dio a José porque le entregó a él un anillo con un sello. Y cuando él sella, listo, él ya tiene la autoridad. ¿Usted tiene autoridad? ¿La iglesia tiene autoridad? ¿Quién recuerda a Mateo 28, 18? ¿Quién no recuerda? Vamos a abrir entonces la Biblia, Mateo 28. Después que el Señor Jesús murió, Dios lo resucitó, triunfó en la cruz contra todos sus enemigos, es verdad, y allí Dios entonces lo hizo sentarse en los lugares celestiales sobre todo principado y potestad. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto es después de la resurrección. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, toda en los cielos y en la tierra. Dios dio esta autoridad después de su muerte y de su resurrección. Y Él está entregando esta autoridad para usted y para mí. Por tanto, id por tanto con esta autoridad. Usted no ve, es invisible, pero usted tiene un anillo con un sello en sus manos. Usted tiene un anillo con sello en su mano, porque Cristo venció, está sobre toda autoridad. Él dio esta autoridad a la iglesia, Él dio esta autoridad principalmente para la iglesia que predica el Evangelio del Reino. Entonces, los colportores en las calles no necesitan sentirse inferiores a nadie, no. Cuando usted llevan un no, cuando ustedes son rechazados, no se haga de pobrecito, no. Si la persona no quiere, es su problema, es el problema de la persona, porque usted está llevando el Evangelio del Reino para aquella persona.
Entonces usted tiene la autoridad en sus manos. Usted tiene la autoridad en su anillo de sello. Entonces, en este punto sean altivos. No sean pobrecitos. Nosotros tenemos la autoridad. Dios nos entregó toda la autoridad. ¿Para qué? Para ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la autoridad que nosotros recibimos. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Vamos a ver Hebreos capítulo 2, versículo 9, ¿cómo nos dice? Hebreos 2:9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Él fue coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, porque Él tiene autoridad y nos dio la autoridad, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. También Hechos 2, versículo 32. Hechos 2, 32. ¿Cómo nos dice? A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él fue exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto sucedió en el día de Pentecostés. Aquel día fue derramado el Espíritu de gran poder, porque Cristo había recibido toda autoridad y así con el Espíritu Santo derramado engendró la iglesia. Entonces la iglesia fue engendrada bajo esta autoridad. Entonces la iglesia tiene la autoridad de Cristo. Y Efesios 1, 20. Yo leo siempre este versículo. ¿Qué es qué cosa? La supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros que creemos, según versículo 19, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Yo voy a leer una parte del 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas, hermanos, están bajo los pies de Cristo ya. Y Él es la cabeza de la iglesia. Lo dio a la iglesia. Él dio la cabeza como la cabeza para la iglesia, hermanos. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero nuestra cabeza está exaltada a la diestra de Dios sobre cualquier autoridad. Si hay alguna fuerza maligna viene a oprimirte, hermanos, sepa que usted es un miembro de un cuerpo cuya cabeza está sobre él. Nosotros no tenemos miedo de ellos, porque nuestra autoridad pasa en mucho toda la autoridad, todo principado y toda autoridad. Por tanto, hermanos, no tenga miedo de ellos. Y el anillo y las vestiduras y el collar de oro representan los dones o regalos que Dios recibió en la ascensión a los cielos.
esto está en Efesios, ya que está en Efesios. Vamos a ver Efesios 4:8. Efesios 4:8. Ele levou cativo o cativeiro. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. 18. Vamos voltar ainda para cá, tá? Para Efésios. ¿Qué quiere decir esto? Salmo 68:18. Que ele fala? Salmo 68:8. Senhor Jesus, Salmos subiste 168:18. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Señor Jesús, cativo o cativeiro, subiste recebeste a las homens alturas, por dádiva, llevaste cautivo el cautiverio, recibiste hombres por dádivas, aún rebeldes, para que el Señor Dios habite en medio de ellos. trata-se do quê? ¿Saben? Este versículo, este Salmo O versículo 68, ¿se trata de qué cosa? dispersos El versículo 1 de este Salmo dice así: levántase Dios, sean esparcidos sus enemigos. versículo 35. Eu não vou ler agora. Esto es lo que está en Refere-se aqui Números capítulo 10, versículo 35. No voy a leer ahora, ustedes pueden leer en sus casas. ¿Se refiere a qué cosa? Se refiere a que Cristo, como el arca de Dios, a autoridade de Deus. donde el arca iba, el poder de Dios estaba allí, la autoridad de Dios estaba allí. Entonces, donde el arca de Dios iba delante al pueblo en las batallas, porque el arca representa a Cristo victorioso. Hermanos, nosotros tenemos un arca delante nuestro. A arca na sua frente. Los colportores tienen un arca a frente de ellos. Ressuscitou ele. El T6 tiene un arca delante de ellos. Este arca es el Cristo vencedor. Él murió, resucitó, Él tiene toda la autoridad. Entonces, este Cristo vencedor, ahí voy a leer de nuevo, versículo 18. Mas por Deus Subiste a las alturas. levando Él venció y fue elevado al tercer cielo, a las regiones celestiales, por Dios el Padre. Efésios 4, versículo 9. Porque antes de subir, Él descendió. Senão que também Vamos a Efesios 4 de nuevo. Efesios 4:9. ¿Qué quiere decir subió? Sino que Él había descendido también a las regiones inferiores de la tierra. Ahí habla hasta los rebeldes. Hermanos, allí tudo se tornou en el Hades, por ele. Él llegó allí Nós, sabia y não? todo se tornó cautivo por ello. Nos Hades, No solo nosotros, ¿sabían? Cuando Cristo murió, fue allí abajo, al Hades. mortos em nossos delitos e pecados. Simbólicamente, nosotros también estábamos allí, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo llegó allí y nos rescató. Llevó cautiva la cautividad y lo llevó allá arriba, al tercer cielo. Pero esta cautividad también incluye a los rebeldes, también incluye a Satanás y sus autoridades, sus principados y potestades. ¿Ustedes sabían eso o no? Entonces, cuando Cristo fue allí abajo, Él tomó a todos cautivos. Él llevó a las alturas. Ustedes saben que antiguamente, Guerra volta en el Imperio Romano, un gran comandante de una guerra volvía de una victoria. Él trae que se chama procissão triunfante. en la entrada en el Capitolio de Roma, él trae una procesión que se llama procesión triunfante de la victoria. Entonces, allí adelante va el general sobre su caballo y sus ejércitos, y al final, él tiene a los cautivos. Satanás, seus L- comandados, Esposados son aquellos cautivos rebeldes. Satanás, sus comandantes, potestades, principados, están todos en la fila. A los ojos de Dios ya están en la fila de la procesión de Cristo. Y en este mismo cautiverio estamos nosotros. então nós não Solo que nosotros
nosotros nos rendimos al comandante. Entonces nosotros no estamos más encadenados. Nosotros somos aquellos que cargan el incensario, esparciendo el buen perfume de Cristo. Esto está en 2 Corintios 2. Ustedes pueden verlo allí. Entonces, hermanos, nosotros fuimos llevados cautivos, pero un día nosotros nos rendimos a Cristo. Y nosotros hoy también fuimos llevados al cielo. Entonces, en este lugar, en los cielos, hermanos, Él concedió entonces dones a los hombres. Él tomó algunos de ellos y los dio como un regalo al hombre. ¿Y qué regalos son estos? ¿Qué dones son estos? Aquí vamos a ver. Versículo 10 yo leí. Versículo 11. Y Él mismo concedió a unos como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelistas y otros como pastores y maestros. A fin del perfeccionamiento de los santos, para la obra, ¿cómo dice? Para la obra del ministerio, ¿con meta a qué? La edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Él fue a los lugares inferiores de la tierra, Él llevó cautivo. Satanás, sus ángeles, no se rindieron a Cristo. Ellos van a ser rebeldes hasta el final, pero nosotros nos rendimos a Cristo. Nosotros que nos rendimos a Cristo, Él tomó a algunos y los dio a la iglesia como ¿qué? Como regalos a la iglesia. ¿Quiénes son estos que dio a la iglesia? Son hombres. ¿Quiénes son estos hombres? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Son para qué? ¿Ellos son para qué? Son para perfeccionarnos, para hacer con que cada uno de nosotros funcionemos para la obra del único ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, gracias al Señor, hermanos, que hoy en la iglesia nosotros tenemos estos hombres dones, estos hombres que nos ayudan, nos perfeccionan. Entonces, este fin de semana en Cesarea de Filipo, todos nosotros fuimos perfeccionados porque el Señor tiene estos hombres que el Señor dio de dádivas, de regalo. Entonces, esto es solo para que ustedes entiendan. Esto hace parte del anillo, de las vestiduras y del collar de oro. Y así, hermanos, todos, por esto que la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, es el fin. Dios está haciendo todo esto, todas estas operaciones están sucediendo, es para que nosotros seamos edificados. Esta es nuestra edificación. Muy bien. Las vestiduras de lino fino representan nuestras justicias objetiva para nuestra justificación delante de Dios, realizada por la obra de Cristo en la cruz. Esto está en 1 Corintios 1:30. Yo no tuve que hacer nada. Lo único que yo tenía que hacer es creer en Jesús. Cuando yo creí en Jesús, capítulo 1, versículo 30, es este en el versículo, ¿no? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora vamos a ver la justicia. Entonces, yo no tuve que ser muy buenito para que Dios me acepte. Lo único que yo hice, hermanos, es creer. Yo creí en Dios y Cristo se tornó mi justicia para con Dios. ¿Ustedes entienden? No es que yo tengo que ser un hombre buenito para que Dios me acepte. Dios me aceptó. La justificación viene por la fe. Entonces, esta es la vestidura. La vestidura se refiere a la justicia, pero Dios no quiere solamente que Cristo haya hecho esta vestidura de justicia para nosotros. Dios desea ahora, si nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios todos los días, estamos siendo santificados por el lavado del agua por la palabra, estamos haciendo inmersión, estamos haciendo grito de guerra, estamos entrando en la palabra, conociendo el corazón de Dios, ¿qué está sucediendo? Tiene que resultar en algo, ¿no es así? Tiene que resultar, por lo menos en términos de comportamientos, de conducta, tiene que cambiar. Pero no es un cambio de comportamiento por una enseñanza exterior, sino que un cambio de comportamiento por medio de la vida.
es un cambio orgánico. Entonces nosotros lo llamamos de justicia subjetiva. Tenemos entonces una justicia subjetiva. Esto está en Salmos 45:9. Ya hablé varias veces sobre esto. ¿Ustedes quieren verlo? Vamos ahí. Salmos 45, versículo 9. Versículo 9 no. Não, é que versículo 9, eu quero mostrar para vocês que as filhas de reis, Es que el versículo 9, as filhas de reis se encontram em yo quiero mostrarle a ustedes que las hijas de los e reyes, a tua direita está a rainha. las hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Do rei no interior do palácio. El versículo 13, toda gloriosa es la hija del rey en la morada de brocado de oro es su vestido. Quiere decir, un día Dios lo encontró a usted. Mas Encontró a usted en las calles. evangelho para você. Usted estaba perdido en el mundo. Pero un día alguien le predicó el evangelio a usted. Você creu em Un colportor lo abordó a usted. Jesus. Un misionero lo despertó a usted. Usted creyó en Jesús. Y cuando usted creyó en Jesús, usted dejó de ser un perdido en la calle. Usted fue recibido en la casa de Dios. Usted se tornó esta hija del rey en el interior del palacio. Y para que usted pueda vivir en el palacio, no puede vivir Para viver no palácio. con la ropa andrajosa. No puede ser andrajosa. Tiene que ser una ropa adecuada para vivir en el palacio. ¿Qué ropa es esta? Es la ropa de justicia que Cristo le dio a usted. Esta ropa de justicia, su vestidura es recapada de oro. Usted no puede no permanecer así solo por la justicia de Cristo. Ahora, de tanto usted pasar por el proceso de embellecimiento, las hermanas le va a gustar esto. Ustedes saben que desde nuestra salvación, el Señor nos colocó en la vida de la iglesia hasta la venida de Cristo. Nosotros estamos pasando por un proceso de embellecimiento. Espiritualmente hablando, Perfume, usted de cremes, está bañándose especiarias das mais caras. en aceite, perfumes, Preparar você. tratamiento con cremas, Você sabia disso? especies de las más caras. ¿Para qué? Para prepararlo usted para el matrimonio, para el casamiento. ¿Ustedes sabían esto? Todos nosotros estamos siendo preparados para el casamiento. Pero Cristo no puede casarse con una novia no preparada, entonces nosotros estamos en preparación. Y esta preparación incluye el vestido nupcial de novia. ¿Y cuál es el vestido de novia? Versículo 14. Es la justicia subjetiva. ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? ¿Dónde estoy? Versículo 14. Con vestidos bordados será llevada al rey. Serão trazidas a Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. processo de embelezamento terminar. Nós teremos uma Hermanos, cuando nosotros estemos listos, el proceso de embellecimiento termine, nosotros tendremos una ropa, un vestido de novia. Y este vestido de novia, hermanos, será que gosto muito de escolher Apocalipsis 19. Vamos a ver allí. escolher nosso vestido noivo aqui, ó. Las mujeres Apocalipse les 19, gustan tá? mucho escoger los vestidos de novia. Entonces vamos a escoger nuestro vestido de novia aquí. Cuidemos de Apocalipsis 19, chegadas as versículo bodas do Cordeiro, 7. chegando ao casamento do Cordeiro. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Ha llegado el casamiento del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque este es el vestido de novia. ¿Y qué es este lino fino? Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. A palavra
Hay usted que produjo en su día a día, inmergiendo en la palabra, dejando que la palabra pase por usted como un canal, llevando a otras personas, y esta misma palabra lo santifica a usted. ¿Lo hizo usted qué cosa? Usted hoy tiene una conducta de justicia de lino fino, tejido por usted mismo, por usted, que es que la justicia de Dios fue infundida por la palabra en usted. Hermanos, es esto lo que el Señor está haciendo. El collar de oro representa la virtud de la obediencia del Espíritu Santo que nos es dado para nuestra sumisión a la voz de comando de Dios. Hechos 5:32. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Por tanto, hermanos, este collar de oro representa a la obediencia que el Espíritu Santo nos dio. Hoy usted no ve, pero usted tiene un anillo con sello en su mano para autoridad, y usted tiene un collar de oro que representa su obediencia a Cristo. ¿Está bien? Entonces, Proverbios 1, 8 y 9. Vamos a ver allí. Proverbios 8, 1 y 9. Perdón, Proverbios 1, 8 y 9. Que nos dice qué cosa. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collar a tu cuello. Hermanos, es la obediencia a la palabra de Dios. Si usted hoy es obediente a la palabra profética, usted hoy es obediente a la voz de comando del Señor, usted es aquel que entiende lo que el Señor habla y usted ejecuta inmediatamente, hermanos, usted tiene una señal de obediencia. ¿Qué señal de obediencia es esta? Es el collar en el cuello. Usted no ve, pero usted tiene un collar de oro en su cuello. Usted obedece la voz de comando de Dios. Ahí entonces, Faraón hizo, vamos a volver a Génesis 41, versículo 43. Y lo hizo subir a su segundo carro, y pregonaban delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Hermanos, de la misma manera Dios constituyó a Cristo como su rey sobre su monte santo. ¿Dónde está este versículo? A mí voy a probar a usted nuevamente. Él constituyó sobre monte Sión. Salmos 2. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Oh Señor Jesús, el Señor constituyó y proclamaré el decreto del Señor. Él me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, yo te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hermanos, Satanás instiga a las naciones, instiga a este mundo para ser rebeldes contra Dios. Que dice así, versículo 1: porque se amotinan los gentiles
y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos nuestras ligaduras, no tenemos ninguna relación con Dios y echemos de nosotros sus cuerdas. Queremos estar libres de Dios, queremos estar libres de cualquier atadura con Dios. Pero hermanos, esta es la señal de la desobediencia. Pero Cristo es lo contrario. Cristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y este señal de obediencia hizo con que Cristo fue escogido por Dios, hermanos, para ser el rey sobre el monte Sión. Y el monte Sión, este monte en la iglesia que lucha por el reino. Cristo es nuestro rey, nuestro modelo. ¿Pero modelo de qué? Algunos captaron. Amén. ¿De qué? Modelo de obediencia. Entonces, por la misma obediencia, hermanos, nosotros vamos a reinar con Cristo. Entonces, Cristo va a dar las naciones por herencia, las extremidades de la tierra por posesión. Él va a regir estas naciones con vara de hierro. Hermanos, nosotros también seguimos este mismo camino de la obediencia y nosotros vamos a reinar con Cristo. Por eso hoy Dios depende de nosotros para conquistar esta tierra, emancipar las ciudades. Vamos a las ciudades, vamos a emanciparlas. Hay iglesias que necesitan ser emancipadas. Vamos con nuestro TCI, la herramienta que el Señor nos dio. Vamos a avanzar para emancipar a las iglesias. Pero tenemos muchas ciudades aún que no hay iglesia. Por eso, hermanos, que nosotros hablamos el fin de semana. Nosotros tenemos que por lo menos tener un testimonio en cada ciudad. Usted no necesita esperar colportores. No, usted mismo. Usted mismo no habla a los colportores. Usted tiene algún contacto en alguna ciudad lejos, que aún no hay ninguna ciudad cerca. Usted tiene algún pariente, algún amigo. O usted tiene algún cliente. Está en una ciudad allí. No necesita esperar. Estar quietos esperando que los colportores hagan el trabajo. Usted no puede hacer un contacto con él. Usted no puede mandarle inmediatamente el link del Instituto IBPT para él, para que él pueda acompañar todos los mensajes. ¿Ya? ¿Puede o no puede? ¿Usted puede o no incluirlo en una cámara de energización? ¿Puede o no usted mandar todos los días el mensaje, la inmersión, el grito de guerra? ¿Puede o no? ¿Usted puede o no hacer este contacto y alimentándolo? Entonces, hermanos, usted va a hacer que esta familia sea un testimonio en aquella ciudad que aún no hay iglesia. Entonces, hermanos, todas las ciudades que tengan el testimonio en este 78% que falta en el estado de San Pablo, el Señor entonces va a poder volver, hermanos. Si nosotros luchamos para tener por lo menos 20% de iglesia emancipada fuertes y nosotros estemos lanzando nuestros misiles para tener testimonio en todas las otras ciudades, hermanos, el Señor va a volver. Y hacer que todos ellos entren por este mismo camino de la obediencia. Y ellos van a reinar con Cristo juntamente con nosotros. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Entonces vamos a continuar allí en Génesis 41, 45, 44. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Tzafnaf-Patnea, y le dio por mujer a Asenat, hijo de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Dejen de ser perezosos. Levante su trasero.
Vamos a recorrer la tierra. Deje de ser, el Señor nos entregó la tierra para que lo administremos, ¿no es así? Y usted por un hábito casero no sale nunca de su casa. No puedo salir esta semana, tengo el cumpleaños de mi sobrino. No puedo salir, tengo el cumpleaños de mi hijo, tengo casamiento. Usted está lleno de vida social. Hermanos, vamos a levantarnos. Miren la tierra que el Señor te encargó y entregó para usted. Si usted no recorra, el Señor no recorre, el Señor no le va a dar a usted. ¿Usted quiere o no quiere reinar con Cristo? Todo el mundo quiere reinar con Cristo, pero ahora tiene que conquistarlo. Tiene que levantarse. Mande el link del IBPT a sus amigos, sus clientes, parientes y comience a mandar mensajes e inmersión a estas personas. ¿Está bien? Entonces vamos a recorrer, vamos a andar. Y principalmente los valientes de David. Estos valientes de David que fueron a Mozambique, 9 de Brasil, más 1 de África del Sur, volvieron extremadamente animados. ¿Por qué? Porque se dispusieron a levantarse de su casa. ¿No es así, Valmor? ¿Dónde está Valmor? ¿Ya se fue? Él tiene un ómnibus que tenía que tomar. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos ayudar a todos de participar de esto. Uno que no ayudamos no va a participar del milenio. Quiero que todos participen del milenio. ¿Qué más? Por tanto, hermanos, después de su muerte y resurrección, le fue dado naciones por herencia y Safenat Paneia es un nombre egipto que José obtuvo. Puede significar revelador de secretos o salvador del mundo o sustentador de vidas. Hermanos, es sobre esto que yo quiero hablar con ustedes. Nosotros como José fuimos preservados hasta el día de hoy. Hermanos, nosotros, el mundo espiritual está pasando por 7 años de hambre. 7 años de severa hambre. Miren al cristianismo. Miren al mundo cristiano. ¿Dónde está el alimento que sustenta? ¿Dónde está el alimento que realmente hace que la persona obtenga vida y dirección y hacer la voluntad de Dios, hermanos? El hambre está en toda la tierra. Y usted hoy es responsable por un granero. Usted es responsable por un almacén. Usted es responsable para la distribución de los alimentos. Los colportores. Ustedes son distribuidores de pan en el momento de escasez. Las personas pueden decir así, usted puede abordar a uno, no, yo soy cristiano, no necesito de esto, pero él no sabe que está muriendo de hambre. Usted tiene que abordarlo con autoridad. Fui enviado por Dios para traer pan a usted. Yo fui enviado por Dios para traer manutención para usted, mantenimiento para usted. Nosotros somos distribuidores del alimento del Señor y así nosotros sustentamos vida y salvamos al mundo. José salvó al mundo de aquella época, sustentó muchas vidas. José fue un revelador de secretos porque Dios estaba con él, porque solamente a Dios le pertenecen las interpretaciones de las mismas palabras de José. Él interpretó sueños en los 2 oficiales de Faraón y en el caso del sueño de Faraón, José dijo que en él no estaba la capacidad de interpretarlos, porque Dios le daría la respuesta a Faraón, porque Dios manifestó a Faraón lo que iba a hacer. Entonces José sustentó la vida del pueblo durante 7 años de hambre y con el dinero de la venta del mantenimiento, José compró toda la tierra de Egipto para Faraón.
versículo 47 de Génesis, como dice, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Miren la capacidad administrativa de José, que Dios le dio sabiduría. Hermanos, cuando yo hice ingeniería, había un profesor que decía así: hay algo equivocado en términos de logística cuando usted anda por una autopista y usted ve un camión de bananas transportando de la ciudad A a B, y usted anda un poco más, ve un camión en sentido inverso transportando la misma banana de la ciudad B a la ciudad A. Hay algo errado. Hay algo errado. Es que en el Brasil es muy común esto. Entonces, hermanos, la logística está errada. ¿Por qué voy a transportar de A a B? A B, el A podría suplir al A y el B al B. Usted ve la sabiduría del administrador. Usted ve aquí que él mandó a hacer ¿qué cosa? Mandó a guardar el mantenimiento del producto de la abundancia de la tierra en la misma ciudad. Él no concentró todo en la capital, sino imagínense el costo de transporte aún en aquel tiempo. Él mandó a hacer, hermanos, almacenes y graneros alrededor de cada ciudad. Hermanos, esta es la sabiduría que Dios quiere de nosotros. Es verdad, buenos administradores, con sabiduría. ¿Qué más? Y recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no perderse contar, porque no tenía número. Ahora usted entiende lo que yo dije, que él mandó a guardar la 5ª parte de la cosecha de los años de abundancia, y esta 5ª parte, si fuese la medida normal, no iba a suplir los 7 años de hambre. Pero aquí dice que había tanta abundancia que iba más allá de las medidas. ¿Qué quiere decir esto? Es mucha abundancia. Es la 5ª parte sobre la abundancia. De la abundancia. Es la 5ª parte por 5 va a dar el 100%. Entonces, él guardó todos aquellos granos allí. Y antes de llegar el hambre, nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año de hambre, la cual le dio la luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Hermanos, él realmente pasó por muchos sufrimientos, muy malentendido, muchas cosas él no entendía por qué habían pasado, pero el Señor lo bendijo a él. Y al segundo le llamó Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Oh, Señor Jesús. José, oh, Señor Jesús. Vamos a continuar. Es que perdí. Voy a mostrarles a ustedes Génesis 47, versículo 23. Versículo 23. Y dijo José al pueblo: He aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra, y de los frutos daréis el 5º a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas, para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: La vida nos has dado. Hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Quiere decir, de hecho, el pueblo reconoció que José, por causa de su sabiduría que Dios le había dado, buena administración en los años de escasez,
Ellos fueron sustentados por el cereal que José guardó. Entonces, él era el sustentador de las vidas, él era el salvador del mundo. Y José anduvo por toda la tierra de Egipto como excelente administrador. Él era extremadamente responsable y diligente, semejantemente para conquistar la tierra que Dios prometió dar a Abraham. Él tenía que levantar los cielos para ver la tierra y tenía que levantarse y recorrer la tierra prometida. Esto nosotros lo vimos en Génesis 13, ya recuerdan. Jesús vino a la tierra en Mateos 9, no voy a ni leer. Jesús fue enviado por Dios, llegó aquí en la tierra para predicar el evangelio del reino. Por eso, hermanos, nuestra tarea hoy es dar continuidad a esto. Nosotros predicamos el evangelio del reino, y el evangelio del reino, conforme hablamos en en Cesarea de Filipo, el caballo blanco es la predicación del evangelio del reino. En el pasado nosotros fuimos enseñados que el caballo blanco es la predicación del evangelio. Para mí no es solo la predicación del evangelio. Tiene que finalizar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que Cristo encabece todas las cosas. ¿Y cómo Cristo va a encabezar todas las cosas? Será predicado el evangelio del reino a toda tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces el caballo blanco que va a definir el ritmo y el fin es la predicación del evangelio del reino. Es lo que nuestros colportores hacen, es lo que cada uno de nosotros estamos trabajando para que este evangelio del reino sea predicado a toda la tierra habitada. Y cuando este evangelio, conforme a este evangelio del reino, el caballo blanco en su ritmo, si él aumenta el ritmo, su velocidad, los otros 3 caballos también siguen en el mismo ritmo. ¿Cuáles son los otros 3 caballos? Cuando el evangelio del reino es predicado, continúa la guerra, el hambre y la muerte. Entonces, hermanos, usted y yo, los colportores, todos nosotros estamos dictando la velocidad de la venida del fin. Si nosotros no queremos que el fin llegue rápido, vamos a relajarnos todos. No vale la pena vivir en este mundo sin hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos a apresurar la venida del Señor. Entonces, oh Señor Jesús. Y José, déjenme ver. José, Dios necesita en su obra, hermanos, buenos administradores, responsables y diligentes. Diligentes. No podemos ser perezosos. No podemos ser remisos. ¿Remisos? ¿Remisos qué es? ¿Hasta cuándo seréis remisos? ¿Remiso qué es? ¿No solo es perezoso? Lentitud en hacer las cosas. ¿Deja todo para mañana? Hermanos, Dios necesita un pueblo que no sea así, ¿no? Nosotros somos buenos administradores, diligentes. El Señor habló, ejecutamos hoy. Entonces, por esto, hermanos, las cosas están andando más rápido. Y ustedes son el culpable de todo lo que está sucediendo en el mundo, porque los otros caballos están andando más rápido. Por eso, hermanos, nosotros recordamos que José, una extensión de José, que fue transformado por la vida de Dios y por las tribulaciones que sufrió en madurez, fue perfeccionado para administrar la casa de Potifar, administrar la cárcel y por fin reinar sobre Egipto. José tenía 30 años cuando asumió la gran responsabilidad de gobernar una nación. Por eso, hoy el Señor convoca a los de 30 años arriba hasta los 50 años, lo que nosotros llamamos de valiente de David, para asumir la administración de la obra de Dios, que son los ejecutivos de la obra del Señor. Así como el Señor llamó a los hijos de Leví, también en este grupo etario. ¿Sabían esto? ¿Sabían esto?
Este grupo etario no fue inventado por mí. Vamos a ver en Números, capítulo 4, versículo 3, ¿cómo dice? Números. Versículo 3, como diz? ¿Eh? Da idade de 30 anos Cuando fueron convocados los hijos de Leví. será todo aquele que entrar Números nesse 4, serviço para exercer algum encargo versículo 3, ¿cómo nos dice? congregacional. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entre 30 e 50. Yo puedo saber cuánto de 30 hasta 50 están aquí. Por favor, colóquense de pie solo para poder verlo. Entre 30 y 50. Bons administradores, diligentes, né? Que sejam El Señor cuenta con ustedes. atender e responder Sean como José de hoy. ao Senhor, Buenos administradores, diligentes, que sean rápidos en atender, en responder al llamado, al comando del Señor. Ustedes son ejecutivos de la obra del Señor. Si ustedes no se demoran, el Señor no va a demorar para volver. Amén, gracias. Estamos animados porque nosotros tenemos muchos valientes de David. Entonces, que el Señor los bendiga a ustedes. Y en el 7 años de abundancia, 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, Deje começaram terminar de leer aquí. fome, como José ¿Dónde havia estoy? dito, e havia fome em todas as 53. terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Dónde, hermanos? Los misioneros, colportores, la iglesia actuando. Hermanos, en ese lugar no puede faltar pan. Vamos a suplir el pan para quien está pasando hambre. O que ele vos disser, fazei. Irmão, o povo vai Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. El pueblo, hermanos, va a pedir al Señor Dios y Dios va a hablar: vaya a la iglesia. Aquí, mis distribuidores de panes están aquí. Entonces usted vaya a la iglesia. Entonces José va a distribuir el pan. Y el hambre estaba en todas las extensiones de los países. Entonces abrió José todos los graneros donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hermanos, vamos a abrir todos nuestros graneros. Abrir nuestros graneros. Y, só falando rapidamente, oh Señor Jesús, significado do nome Manassés. Significado do nome Manassés es eso. é esquecer. E o significado do nome Solo hablando rápidamente. é duplamente El significado del nombre Manasés. Manasés, el significado es olvidar. Y el significado del nombre de Efraín es doblemente fructífero. Entonces, Dios lo bendijo y al tomar por esposa una egipcia, Asenat, puede en tipología representar que Cristo, al ser rechazado por Israel, Él tomó por esposa a la iglesia entre los gentiles. Aquí nosotros tenemos pocos judíos. La mayoría aquí somos gentiles. Y Cristo mandó a Pablo y que vaya a la tierra de los gentiles a predicar el evangelio. Y nosotros, por la gracia, nosotros no éramos pueblo, nosotros no teníamos nada que ver con las promesas que Dios le dio a Abraham, pero a través de Cristo, hermanos, nosotros heredamos la promesa, nosotros heredamos las bendiciones y nosotros hoy estamos trabajando para ser fructíferos. Oh, Señor Jesús, es eso. Déjeme ver qué falta aquí. Dios confió al apóstol Pablo la responsabilidad de dispensador
de administrador. 1 Corintios 9, 17. ¿Ustedes aguantan un poco más? 1 Corintios 9, 17. Versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Yo soy responsable por la despensa de Dios. En la despensa de Dios está llena de cereales, llenas de pan, y el pueblo pasando hambre. ¿Yo puedo ser negligente? No, no puedo ser negligente. Yo tengo que tomar el pan de la despensa de Dios y distribuir a las riquezas insondables de Cristo. Oh, Señor Jesús. Y también Tito, capítulo 1, 7, muestra que los líderes de la iglesia necesitan ser administradores de Dios. Vamos a ver una mirada rápida. Tito 1, 7. Tito 1, 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Versículo 9. Presten atención. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, ¿cómo ser un buen dispensador, un buen administrador? ¿Cómo ser un buen administrador de Dios, hermanos? Es retener la palabra fiel. Gracias al Señor, hermanos. Cada vez más nosotros vemos personas fieles. Ustedes son fieles a la palabra de Dios, acompañadas de cerca hasta nuestras comuniones informales. Yo descubrí que inmediatamente tienen acceso hoy, hermanos, por internet, por la tecnología que tenemos. No hay nada escondido. Todo lo que se habla en ese momento, en ese instante, toda la tierra lo recibe. Oh, Señor Jesús. Entonces, administrador es la persona responsable por la administración de la despensa. Y a Pablo, Dios le confió la dispensación de la gracia de Dios. Efesios 3, que la palabra es economía. Economía es la administración de una casa. Dispensación significa distribuir. Entonces, significa que nosotros somos responsables en distribuir el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora en los principados y potestades en los lugares celestiales, según el eterno propósito que estableció en Cristo Jesús. Efesios 3, del 7 al 11. Entonces, en la historia de Abraham, Isaac y Jacob, para concretar las promesas de Dios dadas a ellos, vemos la importancia de luchar por el fluir del agua viva de Berseba, que es la palabra profética. Enseguida recibimos la visión de que el propósito de Dios es la edificación de Betel, la casa de Dios. Y por fin debemos conquistar a Hebrón para vivir una vida de constante comunión con Dios para la realización de la edificación de la casa de Dios. Sin embargo, hermanos, para la edificación de la casa de Dios necesita buenos administradores, ecónomos, para gerenciar a las personas que son los miembros del cuerpo de Cristo, que fueron comprados por la sangre de Cristo, con el fin de distribuir las riquezas de Dios para todo el pueblo de Dios.
Sintiendo entonces toda la tierra de Egipto el hambre, clamaron al pueblo, a Faraón por pan. Y Faraón le decía a todos, id a José, busquen a José, no me busquen a mí, busquen a José, lo que él hable está bien. Ahí entonces, gracias al Señor, de toda la tierra venían a José. Entonces José era el proveedor del alimento de Egipto y de todas las tierras. Quien tenía hambre tenía que ir a José. Hermanos, hoy quien tiene hambre, ¿a quién va a buscar? A la iglesia, a nosotros. Si usted levanta un contacto en una ciudad lejos, no se olvide, hermanos, de mandar el link del IBPT. Ahí él va a saber dónde hacer contacto para recibir el alimento. Entonces, Jesús en capítulo 6 dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ¿quién va a proveer este pan a las personas? Es la iglesia. Es la palabra profética. En Juan capítulo 4, versículo 10, Jesús dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué es el agua viva? Es el agua que usted bebe en un instante, en el momento siguiente es otra agua, es agua viva, ella no se detiene, no es agua vieja, no es el agua de un pozo de agua, sino que un río, una corriente de un río, usted bebe un poco de agua, usted va a beber el próximo y es agua nueva. Esto es agua viva, Dios quiere darnos agua viva y quien cree en mí nunca más tendrá sed. Por el contrario, que el agua que yo le daré será en él una fuente que saltará para vida eterna. Y Juan 7, 37, 39, ustedes ya conocen muy bien. Jesús dijo, ¿qué cosa? Quien cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua parada. No, ríos de agua viva. Entonces no es teología, no es mero conocimiento bíblico de agua parada, sino que es agua que fluye, agua nueva en todo instante. Hermanos, es esta agua que nos mantiene suplidos y nos mantiene con dirección y nos mantiene siempre con la voz de comando. Y nosotros somos responsables a reaccionar, responder rápido a la voz de comando, con urgencia. Al final, Dios quiere la edificación de la casa de Dios. Yo espero que ustedes hayan obtenido una visión global con esto. Esto es lo que el Señor tiene para hablar con nosotros hoy. Amén.